Para el cuervo, todo es herramienta. Un tubo, un pedazo de comida fuera de alcance, un obstáculo físico claro. Y frente a él, un cuervo que no ve un problema, ve una posibilidad. Cómo un cuervo convierte el entorno en una herramienta. No estamos hablando simplemente de un ave que usa un palo. Eso sería demasiado simple. La pregunta real es más incómoda. ¿En qué momento un objeto deja de ser parte del entorno y se convierte en una extensión del cuerpo? Porque el cuervo no nace sosteniendo herramientas. Nace en un mundo lleno de formas, texturas y resistencias. Y sin embargo, frente a una limitación, un tubo estrecho, un alimento inaccesible, no se detiene, no espera, no abandona. Busca, pero no busca comida. Busca una relación funcional. Un palo no es un palo. Es longitud. Es alcance. Es palanca. Y antes de insertarlo en el tubo, algo ya ocurrió dentro de su mente. Una simulación silenciosa. Una predicción. Una hipótesis sobre cómo el mundo podría responder. La verdadera pregunta no es si el cuervo usa herramientas. Es cómo decide que todo puede convertirse en una. Y eso cambia completamente lo que entendemos por inteligencia. El alimento está dentro del tubo, es visible, está cerca, pero está fuera del alcance. Ese es el primer límite, la distancia entre lo que se desea y lo que el cuerpo permite. El pico no entra lo suficiente, las patas no tienen precisión, el tubo es estrecho, rígido, indiferente. Desde el punto de vista físico, el problema está definido. El cuerpo del cuervo no fue diseñado para esa geometría. Aquí surge el primer dilema estratégico real. Cuando el cuerpo no es suficiente, ¿el problema termina o empieza la inteligencia? El cuervo no reacciona con desesperación, no abandona inmediatamente, tampoco ataca el tubo sin dirección. Lo que hace primero es algo mucho más sutil. Observa, pero no observa como quien espera un milagro. Observa como quien busca variables. En el suelo hay ramas, fragmentos, pequeños objetos dispersos que, en apariencia, no tienen relación con la comida. Para otro animal, esos elementos serían simplemente fondo, ruido del entorno. Para el cuervo, no. Aquí ocurre el fenómeno más importante de todo este proceso, el cambio de categoría mental. Un palo deja de ser palo, se convierte en longitud potencial, en alcance adicional, en extensión del cuerpo. Este cambio no es trivial. Significa que el cuervo no percibe el entorno solo como un conjunto de cosas, sino como un conjunto de funciones posibles. En términos de comportamiento animal, esto implica reconocer affordances, propiedades de un objeto en relación con una meta específica. El palo no tiene valor absoluto, tiene valor relacional. Sin el tubo, ese mismo palo sería irrelevante. Sin la comida dentro, sería solo madera, pero dentro de este contexto, se transforma en solución potencial. Eso exige algo crítico, representación mental. El cuervo necesita anticipar un efecto antes de que ocurra. Debe imaginar que, si el palo entra en el tubo y empuja el alimento, algo cambiará. No está reaccionando al éxito, está proyectándolo. Estudios con corvídeos han demostrado que, frente a varias opciones, seleccionan objetos con el tamaño y la rigidez adecuados para tareas específicas. No eligen al azar. Descartan piezas demasiado cortas. Ignoran materiales blandos cuando necesitan resistencia. Esa selección previa reduce el costo de ensayo y error. Y reducir ensayo y error es reducir riesgo, porque cada intento fallido implica tiempo. Y tiempo implica exposición. Y exposición implica peligro. En la naturaleza, un minuto extra manipulando un objeto puede significar perder la comida frente a un competidor o atraer a un depredador. Por eso la decisión inicial, ¿qué objeto tomar?, ya es una decisión estratégica. El cuervo se aproxima al palo, lo toma con el pico, lo gira, lo deja caer, lo vuelve a levantar. Ese comportamiento no es juego, es evaluación. Está calibrando peso, longitud, flexibilidad. Está midiendo sin instrumentos formales. Está probando cómo el objeto responde a pequeñas fuerzas. Este proceso revela otra capa cognitiva, exploración dirigida.
No explora todo el entorno de forma indiscriminada. Se concentra en aquello que puede alterar la situación actual. Su atención está filtrada por el problema. Atención selectiva, orientada a meta. Eso implica que el cuervo mantiene una representación activa del objetivo mientras analiza el entorno. No pierde de vista la comida. La referencia permanece. Hay, entonces, 3 elementos simultáneos en su mente: el problema físico, el objetivo, las propiedades del objeto externo. Coordinar esos 3 elementos exige integración cognitiva, y aquí aparece una distinción importante. Muchos animales pueden aprender por asociación. Si empujan algo por accidente y obtienen recompensa, repiten la conducta. Eso es aprendizaje operante. Pero en este escenario, el cuervo parece ir más allá. Antes de insertar el palo, ya lo ha orientado correctamente. Ya lo ha alineado con la abertura del tubo. Eso sugiere anticipación estructural. No golpea al azar. Introduce. Este detalle es crucial, porque implica que el cuervo no solo reconoce que el palo puede ser útil, reconoce cómo debe interactuar con el tubo para producir el efecto deseado. Está representando una relación causal. Palo dentro, contacto con comida, desplazamiento. Esa cadena no es visible de forma directa. Es inferida. En experimentos clásicos de resolución de problemas con tubos y recompensas flotantes, cuervos y otras especies de córvidos han mostrado capacidad para entender principios físicos básicos, como desplazamiento de agua o necesidad de peso para modificar un nivel. No actúan hasta agotar todas las posibilidades. Filtran opciones improbables. Eso reduce incertidumbre. Y reducir incertidumbre es una forma de inteligencia estratégica. Pero aún estamos en el primer paso. Reconocer una herramienta no significa dominarla. Identificar una posibilidad no garantiza éxito. Aquí aparece otra dimensión del dilema: el error inicial. El primer intento rara vez es perfecto. El palo puede deslizarse, puede empujar el alimento hacia el fondo, puede no generar suficiente fricción. El cuervo no abandona tras el primer fallo. Ajusta, cambia el ángulo, modifica la presión, reposiciona el objeto. Eso indica monitoreo de resultados en tiempo real. Está comparando expectativa con consecuencia. Cuando no coinciden, corrige. Este mecanismo, comparación entre predicción y resultado, es base de procesos cognitivos complejos. Implica que existía una expectativa previa. Si no hubiera expectativa, no habría error, y si hay error, hay modelo interno. En este punto, el palo ya no es solo una herramienta, es una extensión calibrada del sistema sensorio-motor del cuervo. Su cuerpo termina en la punta de la madera, pero hay algo aún más profundo aquí. El cuervo no nació sabiendo resolver tubos específicos. Lo que posee es flexibilidad. Flexibilidad significa que el mismo principio, extender el alcance, puede aplicarse a distintos contextos: grietas en árboles, huecos entre rocas, recipientes artificiales creados por humanos. No está aprendiendo una acción fija, está aplicando una estrategia, y una estrategia es una regla abstracta que puede adaptarse. Si el cuerpo no alcanza, crear alcance. Esa regla no está escrita en palabras. Está codificada en conexiones neuronales que permiten transferencia entre situaciones distintas. Eso explica por qué los cuervos prosperan en ambientes cambiantes, incluso urbanos. No dependen de un único recurso ni de una única técnica. Dependen de reinterpretar constantemente el entorno. Pero este primer bloque solo revela el comienzo del proceso. Identificar que un objeto puede servir es el umbral mínimo de la inteligencia instrumental. La pregunta que viene después es más exigente. ¿Qué ocurre cuando el entorno no ofrece el objeto adecuado? ¿Y si el palo es demasiado corto? ¿Y si necesita forma específica? Porque reconocer una herramienta es impresionante, pero crearla deliberadamente implica un nivel diferente de previsión, y ahí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Reconocer que un palo puede servir es una cosa. Aceptar que ninguno de los palos disponibles es suficiente es otra completamente distinta. El alimento sigue dentro del tubo. El cuervo ya entendió el principio, necesita extensión. Pero ahora surge un nuevo problema. El palo que encontró es demasiado corto.
Aquí aparece un segundo dilema estratégico. Cuando el entorno no ofrece la solución perfecta, buscar indefinidamente o modificar la realidad. Muchos animales dependen de lo que está disponible. Si no hay recurso adecuado, el intento termina. Pero en ciertas especies de cuervos, especialmente en los córvidos más estudiados, se observa algo que cambia el nivel del juego: fabricación deliberada. El cuervo no solo selecciona, interviene, toma una rama más larga, la examina, la gira y comienza a arrancar pequeñas hojas laterales. Ese gesto es fundamental. No está jugando, no está descargando energía, está eliminando obstáculos estructurales. Para que la herramienta funcione dentro del tubo, necesita una forma específica, delgada, lineal, sin protuberancias que bloqueen el movimiento. Eso implica representación del problema futuro. Antes de introducir el objeto, ya sabe que las hojas impedirán el desplazamiento. Está anticipando fricción. Está anticipando resistencia. La modificación ocurre antes del fallo. Y ese detalle es decisivo, porque fabricar implica algo más que usar. Implica prever. En estudios experimentales, ciertos cuervos han demostrado capacidad para doblar alambres rectos y convertirlos en ganchos cuando la tarea lo exige. Nadie les enseñó ese comportamiento específico. No era una secuencia entrenada paso a paso. El problema exigía una forma curva, y la forma fue creada. Eso significa que el cuervo no solo entiende que necesita una herramienta, entiende qué características debe tener esa herramienta: longitud adecuada, rigidez suficiente, forma funcional. Cada una de esas variables es evaluada antes del uso. Desde el punto de vista ecológico, esto reduce costos. Fabricar requiere tiempo y energía, pero usar una herramienta ineficiente repetidamente también los requiere. Entonces aparece una evaluación implícita de costo-beneficio. ¿Vale la pena invertir energía en modificar el objeto? La respuesta depende del valor de la recompensa y del nivel de dificultad del acceso. Si la comida es altamente energética, el esfuerzo se justifica. Si el riesgo es alto, la eficiencia importa más. Aquí vemos que la fabricación no es automática, es contextual. Y eso revela otra capa cognitiva: flexibilidad adaptativa. El cuervo no ejecuta un programa fijo. Evalúa la situación actual y decide el nivel de intervención necesario. Pero fabricar implica más que modificar forma. Implica inhibición, porque el impulso inmediato sería intentar usar el palo tal como está, probar rápidamente, ver si funciona. La inhibición conductual, esperar, ajustar antes de actuar, es un marcador importante de control ejecutivo. El cuervo frena la acción inmediata para optimizar la herramienta. Eso requiere autocontrol, y el autocontrol, en animales, suele correlacionarse con capacidad de planificación. Aquí la secuencia mental es clara: problema identificado, objeto potencial encontrado, objeto inadecuado en su forma actual, modificación previa al uso, aplicación optimizada. Esa secuencia no es simple ensayo y error acumulativo, es intervención estratégica. Pero fabricar también implica otro riesgo. Una herramienta mal modificada puede volverse inútil. Si arranca demasiadas fibras, pierde rigidez. Si la acorta demasiado, pierde alcance. Por eso el proceso es gradual. Pequeñas modificaciones, evaluaciones intermedias, ajustes progresivos. Esto sugiere retroalimentación constante entre percepción y acción. El cuervo observa el objeto mientras lo transforma. Monitorea su estructura. Ajusta presión y dirección. Está, en cierto sentido, modelando el objeto hacia un objetivo mental. Y aquí aparece una pregunta más profunda. ¿El cuervo tiene una imagen anticipada de la herramienta final? No necesariamente como una imagen visual detallada, pero sí como un conjunto de propiedades funcionales requeridas. No necesita imaginar cada centímetro del palo, necesita representar criterios. Debe entrar, debe alcanzar, debe empujar. Esa representación basada en funciones, no en apariencia estética, es lo que define pensamiento instrumental. En términos de evolución, esta capacidad probablemente surgió en contextos donde los recursos eran difíciles de extraer: insectos dentro de grietas, larvas en troncos, alimentos ocultos bajo cortezas.
En esos ambientes, la simple fuerza no basta. Se necesita precisión. Y la precisión se logra modificando el entorno. Pero hay otro elemento clave en la fabricación: aprendizaje acumulativo. Algunos estudios han mostrado que ciertas poblaciones de cuervos presentan herramientas con formas relativamente estandarizadas dentro de su grupo. Eso sugiere transmisión social. Individuos jóvenes observan a adultos modificar ramas de cierta manera y replican el patrón. Eso significa que la fabricación no es solo innovación individual, puede convertirse en tradición. Y cuando una conducta instrumental se estabiliza culturalmente, la inteligencia deja de ser solo individual y pasa a ser colectiva. Pero incluso en individuos aislados, la capacidad de fabricar revela algo esencial. El cuervo no acepta el mundo como está, lo reconfigura. Eso transforma completamente la relación entre organismo y entorno. En lugar de adaptarse pasivamente a las limitaciones físicas, el cuervo altera variables externas para expandir sus propias capacidades. Es una forma primitiva de ingeniería. No hay planos escritos, no hay lenguaje simbólico, pero hay ajuste intencional, y este ajuste tiene una consecuencia directa. Aumenta el rango de problemas resolubles. Un animal que solo usa herramientas disponibles depende de la suerte del entorno. Un animal que fabrica herramientas crea oportunidades donde antes no existían. Eso es expansión de nicho. Desde la perspectiva de la biología evolutiva, esa capacidad cambia la dinámica selectiva. Un cerebro capaz de modificar objetos genera nuevas presiones, memoria más sofisticada, mejor coordinación motora, mayor capacidad de aprendizaje social. La herramienta no es solo un objeto externo, es un motor evolutivo. Pero todavía falta algo. Fabricar una herramienta resuelve un problema puntual. Sin embargo, algunos desafíos no se resuelven con una sola acción. A veces, una herramienta sirve solo para obtener otra herramienta. Y eso exige una estructura mental aún más compleja. Porque en ese momento, el objetivo inmediato deja de ser la comida. El objetivo inmediato se convierte en un paso intermedio. Y cuando un animal puede subordinar una acción presente a un beneficio futuro más distante, estamos entrando en el terreno del verdadero planeamiento secuencial. Y esa es la próxima frontera que el cuervo está a punto de cruzar. Hasta ahora, el cuervo ha reconocido una herramienta, la ha modificado, la ha optimizado. Pero ahora el escenario cambia. La comida no puede alcanzarse directamente con el palo disponible. Hay otro objeto dentro del entorno, una herramienta más larga, pero está fuera de alcance. El dilema se vuelve más complejo. Para obtener la comida, necesita la herramienta larga. Para obtener la herramienta larga, necesita una herramienta corta. Eso significa que la acción inmediata no conduce al objetivo final. Conduce a un paso intermedio. Y aquí aparece una pregunta decisiva. ¿Puede el cuervo actuar en función de un objetivo que todavía no es accesible? Porque ahora la comida no es la meta inmediata. La meta inmediata es conseguir algo que permitirá conseguir la comida. Eso exige planificación secuencial. La escena es clara. Un tubo pequeño contiene un palo corto. Ese palo corto puede usarse para arrastrar un palo más largo ubicado en otro compartimento. El palo largo, finalmente, permitirá acceder a la comida. 3 niveles, 3 pasos, un objetivo final. El cuervo observa la configuración. No intenta alcanzar directamente la comida. No se frustra golpeando el compartimento incorrecto. Primero obtiene el palo corto. Ese orden importa, porque revela que la secuencia no es aleatoria. Está estructurada. Desde el punto de vista cognitivo, esto implica representación jerárquica de metas. Meta final, comida. Submeta, 1. Obtener herramienta larga. Submeta 2. Usar herramienta corta. Este tipo de organización mental exige algo más que aprendizaje por repetición. Exige mantener activa la meta final mientras se ejecutan acciones que no producen recompensa inmediata. Y eso implica inhibición nuevamente. Porque usar el palo corto no produce comida. Produce otro objeto. Si el cuervo estuviera guiado únicamente por recompensa directa, abandonaría la tarea. Pero no lo hace. Persiste.
Este comportamiento ha sido documentado en experimentos controlados, donde cuervos resuelven problemas que requieren múltiples herramientas en orden específico. No actúan por azar hasta acertar. La mayoría sigue una secuencia lógica desde el inicio. Eso sugiere que, antes de actuar, el cuervo ya ha evaluado la estructura del problema. No necesita experimentar cada combinación posible. Reduce el espacio de búsqueda. Y reducir el espacio de búsqueda es un indicador fuerte de procesamiento anticipatorio, porque cada acción fallida consume energía y tiempo, y el tiempo, en la naturaleza, siempre tiene costo. La planificación minimiza desperdicio. ¿Pero qué significa planificar en este contexto? No significa imaginar el futuro con narrativa interna. Significa representar relaciones causales encadenadas. Si hago A, obtengo B. Si obtengo B, puedo hacer C. Si hago C, obtengo comida. Esa cadena debe mantenerse estable en la memoria de trabajo mientras se ejecutan las acciones. Eso implica capacidad de mantener información activa sin perder el objetivo. Y aquí entra en juego otro elemento cognitivo: flexibilidad mental. Si durante el proceso algo cambia, por ejemplo, el palo corto cae fuera de alcance, el cuervo ajusta la estrategia. No reinicia desde cero. Reevalúa la situación. Esto indica que el plan no es rígido, es adaptable. La planificación, entonces, no es simplemente seguir pasos memorizados. Es monitorear constantemente si el entorno sigue siendo compatible con la meta. Además, existe evidencia de que algunos cuervos pueden guardar herramientas para uso futuro, incluso cuando no hay problema inmediato presente. Eso sugiere que la planificación no siempre es reactiva. Puede ser prospectiva. Guardar hoy para usar mañana. Eso exige algo aún más complejo: proyección temporal. No solo entender el presente, sino anticipar una necesidad futura. Y esta capacidad es rara en el reino animal, porque implica representar un estado futuro del mundo que todavía no existe. En el escenario actual, la planificación secuencial revela que el cuervo no está simplemente respondiendo a estímulos visibles. Está organizando acciones en función de una estructura abstracta del problema. La comida es el incentivo, pero la estrategia no es impulsiva, es estructurada. Aquí aparece una diferencia crítica entre resolver un problema simple y resolver uno compuesto. En problemas simples, la acción correcta está directamente asociada con la recompensa. En problemas compuestos, la acción correcta inicial no produce recompensa inmediata. Eso exige tolerancia a la demora, y la tolerancia a la demora está vinculada con control ejecutivo. El cuervo que elige primero la herramienta intermedia está demostrando que puede suprimir la atracción inmediata hacia la comida visible para ejecutar un paso instrumental. Eso es sofisticado, pero aún hay un nivel más profundo. Planificar implica también evaluar alternativas. ¿Y si hubiera dos herramientas cortas disponibles? ¿Y si una fuera más eficiente que otra? El cuervo no siempre elige al azar. Puede preferir la opción que minimiza esfuerzo. Eso implica comparación. Comparar requiere mantener dos representaciones activas y evaluar cuál se ajusta mejor al objetivo. Esta capacidad de evaluación previa reduce errores, y cada error evitado es una ventaja adaptativa. Pero aquí surge una tensión importante. Planificar consume recursos cognitivos. Mantener metas jerárquicas activas exige energía neural. Entonces, la inteligencia tiene costo. La pregunta evolutiva es: ¿por qué valió la pena desarrollar esta capacidad? La respuesta está en la complejidad del entorno. En hábitats donde los recursos están ocultos, dispersos o protegidos por barreras físicas, la simple fuerza no basta. La flexibilidad estratégica ofrece ventaja competitiva, y el cuervo ha evolucionado en contextos donde esa flexibilidad marca la diferencia entre éxito y fracaso. Sin embargo, resolver un problema secuencial en laboratorio es una cosa. Hacerlo consistentemente en ambientes impredecibles es otra. La verdadera prueba no es si puede planificar una vez. Es si puede aplicar ese tipo de razonamiento en contextos variados. Porque la planificación aislada impresiona. Pero la planificación repetida bajo presión es lo que revela una mente estratégica estable. Y eso nos lleva al siguiente desafío:
Si un cuervo puede usar una herramienta para obtener otra, ¿qué ocurre cuando necesita coordinar varias herramientas dentro de una misma secuencia continua? Ahí la complejidad deja de ser lineal y se vuelve estructural. Resolver un problema con una herramienta ya es notable, pero hay situaciones donde una sola herramienta no basta. La comida está protegida, el acceso es indirecto, y cada acción desbloquea apenas una parte del sistema. Aquí el dilema estratégico cambia nuevamente. ¿Cómo organizar múltiples herramientas dentro de una misma secuencia coherente? Imaginemos el escenario. Un compartimento contiene comida, otro contiene una herramienta larga. Esa herramienta larga está fuera de alcance. Más cerca, hay una herramienta corta. El cuervo ya entendió el principio en el bloque anterior. Usar una herramienta para obtener otra. Pero ahora la complejidad aumenta. No se trata solo de obtener la herramienta larga. Se trata de usarla correctamente en el momento adecuado. Primero, toma la herramienta corta. Con ella, arrastra la herramienta larga. Luego, déjala corta. Toma la larga. Finalmente, accede a la comida. La secuencia parece simple cuando la describimos, pero cognitivamente no lo es. Porque cada transición implica una decisión. Sigo usando esta herramienta. La descarto. Cambio de posición. Reajusto el ángulo. Cada paso requiere evaluación en tiempo real. Y lo más importante, la herramienta actual puede no servir para la fase siguiente. Eso exige actualización constante del estado del problema. Desde el punto de vista cognitivo, estamos ante un sistema dinámico. El entorno cambia con cada acción, y el plan debe adaptarse a esos cambios. La herramienta corta no sirve para la comida final, sirve solo como medio. Eso implica que el cuervo debe reconocer cuando una herramienta deja de ser útil. Y reconocer inutilidad es tan importante como reconocer utilidad. Si insiste con la herramienta incorrecta, pierde tiempo. Si cambia demasiado pronto, pierde oportunidad. El equilibrio es fino. En experimentos donde se presentan múltiples herramientas con distintas longitudes y propiedades, algunos cuervos muestran capacidad para seleccionar primero la que cumple función intermedia, incluso cuando la recompensa está visible desde el inicio. Eso sugiere comprensión estructural del problema. No están reaccionando solo a la proximidad visual del alimento, están evaluando el sistema completo. Aquí aparece otro elemento clave: memoria operativa extendida. Durante la secuencia, el cuervo debe mantener activa la representación de la meta final mientras manipula objetos intermedios. Si pierde esa representación, la secuencia colapsa. Además, debe recordar qué herramienta ya fue utilizada y cuál aún no. Eso implica seguimiento interno del progreso. Es una forma primitiva de monitoreo ejecutivo. Pero hay algo aún más interesante. En algunos casos experimentales, cuando se altera la posición de las herramientas, después de que el cuervo ha observado la disposición inicial, algunos individuos ajustan la secuencia sin empezar desde cero. Eso significa que el plan no es rígido, es modular, puede reorganizarse. Este tipo de flexibilidad sugiere que la secuencia no está memorizada como una cadena fija, sino como una estructura lógica de relaciones. Si la herramienta larga cambia de lugar, el objetivo sigue siendo el mismo. La relación causal permanece. Y el cuervo reorganiza su conducta alrededor de esa relación. Eso es pensamiento estructural. Pero cada herramienta adicional aumenta el riesgo. Más pasos significan más oportunidades de error. Más manipulación significa más exposición a competidores. En la naturaleza, una secuencia larga puede atraer atención de otros individuos. Eso introduce presión social. Un cuervo que tarda demasiado puede perder el recurso frente a otro más oportunista. Por eso la eficiencia importa. Y la eficiencia depende de la claridad mental sobre el orden correcto. Aquí aparece una cuestión interesante. ¿Cómo decide el orden? No puede probar todas las combinaciones posibles, porque eso sería demasiado costoso. Entonces, reduce el espacio de búsqueda basándose en propiedades físicas. Longitud insuficiente. No sirve para fase final. Longitud adecuada. Reservar para último paso. Eso indica categorización funcional. Las herramientas no son solo objetos individuales, son clases según su función. Clase intermedia.
Clase final. Este tipo de clasificación abstracta es una forma de generalización cognitiva y permite aplicar el mismo esquema a nuevos problemas con configuraciones distintas. Pero la secuencia no solo involucra herramientas físicas, involucra coordinación corporal precisa. El cuervo debe sostener una herramienta mientras manipula a otra. Debe soltar en el momento correcto. Debe evitar que el objeto caiga fuera de alcance. Eso requiere integración sensoriomotora avanzada. Cada movimiento tiene que ser calibrado, porque un error puede invalidar toda la secuencia. Y cuando un animal mantiene coherencia en secuencias complejas, eso sugiere algo importante: estabilidad atencional. La distracción sería fatal para la tarea. Sin embargo, los cuervos son capaces de mantener foco prolongado cuando el problema lo exige. Eso indica que su sistema atencional puede priorizar metas específicas frente a estímulos externos. Pero aquí surge una tensión evolutiva. Una mente capaz de secuencias complejas también necesita decidir cuándo no invertir energía. No todos los problemas justifican múltiples pasos. Entonces, antes de iniciar la secuencia, probablemente ocurre una evaluación implícita. ¿La recompensa compensa la complejidad? Si el alimento es pequeño, quizás no valga la pena. Eso sugiere que la planificación secuencial está modulada por valor esperado. Y esa modulación es estratégica. El cuervo no es simplemente hábil, es selectivo. Y esta selectividad es clave para entender su inteligencia. Pero resolver secuencias complejas en un contexto individual es solo una parte de la historia, porque en el mundo real rara vez está solo. Otros cuervos observan, aprenden, compiten. Y cuando múltiples individuos interactúan en torno a problemas complejos, la dinámica deja de ser puramente técnica. Se vuelve social. Y ahí, la secuencia ya no es solo física. Se convierte en estratégica frente a mentes ajenas. Y eso cambia completamente el juego. Resolver una secuencia compleja es impresionante. Pero hacerlo una sola vez no es suficiente en la naturaleza. El entorno cambia, los recursos se agotan, los competidores observan. Entonces surge un nuevo dilema estratégico. ¿Cómo recordar información relevante para usarla cuando realmente importa? Porque el cuervo no enfrenta un solo tubo en su vida. Enfrenta decenas de situaciones donde la ubicación de los recursos cambia constantemente. Insectos bajo cortezas específicas, nueces enterradas, restos escondidos. Y aquí entra en juego un tipo de memoria que va más allá del simple condicionamiento. No se trata solo de recordar dónde hubo comida. Se trata de recordar dónde, qué tipo de alimento y cuándo fue almacenado. Algunas especies de córvidos almacenan comida en múltiples lugares y pueden recuperar esos escondites días después. Pero lo interesante no es solo que recuerden la ubicación, es que discriminan el tiempo. Si almacenan un alimento perecedero, lo recuperan antes de que se deteriore. Si es no perecedero, pueden esperar más. Eso implica representación temporal. No es solo memoria espacial, es memoria episódica funcional. El cuervo necesita integrar información sobre el pasado para optimizar decisiones futuras. Pero la memoria tiene un costo. Mantener cientos de ubicaciones almacenadas exige capacidad neural significativa. Además, el entorno puede cambiar. Otros individuos pueden robar escondites. Eso introduce incertidumbre, y la incertidumbre obliga a ajustar la estrategia. Cuando un cuervo es observado mientras esconde comida, puede cambiar el lugar posteriormente. Incluso puede fingir esconder en un sitio y luego mover el recurso cuando nadie mira. Eso revela algo profundo. La memoria no es pasiva, es estratégica. No se limita a almacenar datos. Se utiliza activamente para minimizar riesgos. Recordar quién estaba presente cuando escondió el alimento es crucial. Si un competidor vio el escondite, la probabilidad de robo aumenta. Entonces, el cuervo no solo recuerda el lugar, recuerda el contexto social. Eso implica integración entre memoria espacial y memoria social. Y aquí el dilema se vuelve más complejo. ¿Cómo decidir qué información es relevante almacenar? No todo merece ser recordado. El cerebro necesita filtrar. Si un escondite fue seguro durante semanas, quizás no requiere revisión constante.
Si fue comprometido, se convierte en prioridad. Esa jerarquización de recuerdos es un proceso estratégico. En términos cognitivos, significa que la memoria no es un archivo plano. Es un sistema dinámico de prioridades. Además, la memoria permite eficiencia futura. Un cuervo que ya resolvió un tipo de problema con herramientas puede aplicar ese conocimiento en situaciones similares. No empieza desde cero cada vez. Eso es transferencia. La transferencia reduce costos cognitivos. En lugar de explorar todas las posibilidades nuevamente, el cuervo reconoce patrones. Patrones de profundidad, patrones de rigidez, patrones de configuración. Pero aquí aparece una pregunta crítica. ¿La memoria del cuervo es simplemente acumulación de experiencias? ¿O incluye reconstrucción activa? La evidencia sugiere que no solo recuperan recuerdos, sino que pueden actualizar información. Si un escondite ya fue vaciado, no insisten indefinidamente. Ajustan el mapa interno. Eso implica revisión constante del modelo mental del entorno. Y mantener un modelo actualizado es clave para la supervivencia. Pero hay una tensión importante. Una memoria demasiado rígida puede generar errores cuando el entorno cambia. Una memoria demasiado flexible puede perder información valiosa. El equilibrio es delicado. El cuervo necesita estabilidad suficiente para confiar en sus recuerdos, pero flexibilidad suficiente para corregirlos. Este equilibrio revela un sistema cognitivo sofisticado. Además, la memoria estratégica tiene una dimensión anticipatoria. No solo recuerda para recuperar comida, recuerda para planificar futuras acciones. Si sabe que en cierta zona hay ramas adecuadas para fabricar herramientas, puede dirigirse allí cuando enfrente un problema similar. Eso significa que la memoria no está desconectada de la planificación, está integrada. Memoria, predicción, acción, y esa integración es uno de los pilares de la inteligencia flexible. Pero aquí la historia comienza a complicarse, porque el cuervo rara vez actúa en aislamiento completo. Otros cuervos también tienen memoria, también observan, también planifican. Y cuando múltiples individuos con memoria estratégica interactúan, la competencia se vuelve mental. Ya no es solo una carrera por encontrar comida, es una carrera por anticipar lo que el otro recuerda. Y en ese punto, la inteligencia deja de ser únicamente instrumental, se vuelve social, y eso abre un nuevo nivel de complejidad que el cuervo debe enfrentar. Hasta ahora, el cuervo enfrentaba problemas físicos, tubos, distancias, herramientas. Pero ahora el escenario cambia. Hay otro cuervo observando. Y eso transforma completamente la naturaleza del dilema. Porque el problema ya no es solo cómo obtener comida, es cómo obtenerla sin que otro la robe. Cuando un cuervo esconde alimento, no lo hace al azar. Busca lugares discretos, grietas, huecos en el suelo. Pero si otro individuo está mirando, algo interesante ocurre. El comportamiento cambia. Aquí surge la pregunta central de este bloque. ¿El cuervo sabe que está siendo observado? En múltiples estudios, cuando un cuervo almacena comida bajo la mirada de otro, aumenta la probabilidad de volver más tarde y cambiar el escondite. Si está solo, esa conducta es menos frecuente. Eso no es coincidencia. Implica que el cuervo registra la presencia de un observador y anticipa una posible consecuencia futura: el robo. Este fenómeno introduce un nuevo nivel de complejidad cognitiva. No se trata solo de recordar dónde está la comida. Se trata de recordar quién vio dónde está la comida. Eso exige integración entre memoria espacial y memoria social. Y aquí el dilema estratégico se vuelve mental. Si escondo aquí y él vio, probablemente regresará cuando yo no esté. Si cambio el escondite cuando él no mira, reduzco el riesgo. Este ajuste conductual sugiere algo poderoso: sensibilidad a la perspectiva ajena. No necesariamente una teoría de la mente completa como en humanos, pero sí una forma funcional de atribución. El cuervo parece actuar como si entendiera que el otro tiene acceso a información específica, y eso cambia su estrategia. En experimentos donde se manipula visualmente la posibilidad de ser observado, por ejemplo, usando barreras transparentes u opacas, algunos cuervos modifican su conducta dependiendo de si el otro puede ver o no. Eso indica que no reaccionan solo a la presencia física del competidor. Reaccionan a su línea de visión.
y reaccionar a la línea de visión implica representar qué información está disponible para el otro. Este tipo de ajuste es adaptativo en entornos donde el robo de escondites es común, porque esconder comida no es el final del problema, es el inicio de una carrera invisible. El cuervo necesita anticipar la conducta futura del competidor. Pero anticipar conducta futura requiere modelar patrones. Si este individuo suele robar, debo ser más cauteloso. Si es subordinado, quizá el riesgo es menor. Eso sugiere que el cuervo no trata a todos los individuos igual, discrimina. Esa discriminación implica memoria individualizada. Recuerda interacciones pasadas y ajusta conducta en consecuencia. Aquí la inteligencia instrumental se convierte en inteligencia estratégica social. La herramienta ya no es un palo. La herramienta es la información. Saber quién observó, saber cuándo mover el escondite, saber cuándo fingir. Y aquí aparece un comportamiento fascinante: el almacenamiento falso. Algunos cuervos realizan movimientos de ocultación sin realmente dejar comida, especialmente cuando saben que están siendo observados. Luego, cuando el competidor se va, esconden el recurso en otro lugar. Eso no es simple reacción, es manipulación informativa. Están sembrando una creencia potencialmente errónea en el observador. Eso implica algo profundo: uso del comportamiento como estrategia de engaño. Pero antes de hablar de engaño explícito, debemos reconocer el núcleo del dilema. En un entorno social, cada acción comunica información. Si escondo demasiado rápido, puedo revelar urgencia. Si dudo, puedo atraer atención. Si miro repetidamente un lugar, puedo señalarlo. Entonces, el cuervo debe controlar no solo dónde esconde, sino cómo actúa mientras esconde. Eso exige regulación conductual fina, y aquí aparece otra capa cognitiva: monitoreo social constante. Mientras manipula el entorno físico, también monitorea el entorno social. Dos sistemas en paralelo. El desafío es enorme, porque mantener atención dividida reduce eficiencia. Pero el cuervo parece capaz de alternar foco rápidamente entre tarea física y evaluación social. Eso revela flexibilidad atencional. Y también revela algo más inquietante: cuando un individuo ha robado escondites en el pasado, aumenta su propia tendencia a mover sus reservas cuando es observado. Es decir, la experiencia como ladrón modifica su conducta como víctima potencial. Eso sugiere proyección. Si yo robaría en esa situación, otro podría hacerlo también. Esta forma de ajuste basada en experiencia previa implica un modelo interno relativamente sofisticado. No es simple reflejo. Es inferencia basada en historial. Y aquí el dilema estratégico se profundiza. ¿Cómo equilibrar el costo de reesconder comida con el riesgo de perderla? Mover constantemente recursos implica energía extra. No moverlos implica riesgo. El cuervo necesita evaluar probabilidad. Probabilidad basada en quién está presente, en jerarquía social, en experiencia previa. Eso convierte el acto de esconder comida en una decisión compleja, y esta complejidad transforma nuestra comprensión de su inteligencia. Ya no estamos hablando solo de manipular objetos, estamos hablando de manipular información. Y cuando la información se convierte en recurso, el entorno deja de ser puramente físico, se vuelve mental. Pero si el cuervo puede ajustar su conducta cuando es observado, la pregunta inevitable es la siguiente: ¿puede ir un paso más allá? No solo proteger información, sino distorsionarla deliberadamente. Y ahí entramos en el territorio del engaño táctico. Hasta ahora, el cuervo ha demostrado que puede proteger información, pero proteger no es lo mismo que manipular. Cuando otro cuervo observa mientras se esconde comida, el riesgo es claro. El observador puede regresar más tarde y robar el recurso. Ya vimos que el individuo puede cambiar el escondite después. Eso es prevención. Pero el siguiente nivel estratégico es más complejo. ¿Puede el cuervo inducir un error en la mente del otro? Imaginemos la escena. Un cuervo sostiene un trozo de alimento. Otro lo observa desde una distancia corta. El primero se dirige hacia un punto del suelo. Excava ligeramente. Hace el movimiento típico de almacenamiento, pero no deja nada. Luego se desplaza a otro lugar, fuera de la vista del competidor,
y allí sí esconde el alimento real. Aquí el dilema estratégico es radicalmente diferente. ¿Está el cuervo simplemente repitiendo movimientos automáticos o está usando el comportamiento como herramienta informativa? El almacenamiento falso no produce beneficio inmediato visible. Consume tiempo, consume energía y aumenta la exposición. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque si el observador interpreta ese gesto como almacenamiento real, podría dirigirse a ese punto más tarde. Eso crea una distracción. Y la distracción reduce la probabilidad de que encuentre el escondite verdadero. Este patrón ha sido documentado en estudios donde individuos previamente expuestos a robo muestran mayor frecuencia de comportamientos de ocultación falsa cuando son observados. Ese detalle es clave. No todos los cuervos lo hacen con la misma intensidad. Los que han sido ladrones son más propensos a protegerse mediante engaño. Eso sugiere experiencia integrada en estrategia. Si yo he robado, sé cómo se roba. Si sé cómo se roba, sé qué información busca el ladrón. Y si sé qué información busca, puedo manipularla. Este razonamiento no necesita lenguaje interno, pero sí requiere modelado funcional del comportamiento ajeno. No basta con saber que el otro está presente. Hay que inferir cómo interpretará la conducta observada. Eso implica una forma operativa de atribución mental. No necesariamente una teoría de la mente completa, pero sí sensibilidad a la perspectiva informativa del otro. El engaño táctico transforma la acción física en mensaje. El acto de escarbar deja de ser solo manipulación del suelo, se convierte en señal. Y aquí ocurre algo fundamental. El entorno social pasa a ser parte del sistema estratégico. Antes, el cuervo manipulaba palos. Ahora manipula expectativas. Pero el engaño tiene riesgos. Si el competidor detecta el patrón de almacenamiento falso, la estrategia pierde eficacia. Entonces el comportamiento debe variar. Eso introduce imprevisibilidad. Un cuervo que engaña de la misma manera repetidamente se vuelve predecible. La variación protege la estrategia. Eso implica flexibilidad conductual avanzada. No solo ejecutar una táctica, sino ajustarla según contexto y experiencia previa. En algunos experimentos, cuando se elimina la posibilidad de observación real, pero se mantiene la sensación auditiva de presencia, algunos cuervos muestran conductas intermedias. Eso sugiere que la evaluación del riesgo no es puramente visual, es contextual, y el contexto modula el nivel de engaño. Aquí aparece otra dimensión importante. El engaño no surge en vacío. Surge en entornos donde el robo es frecuente, en poblaciones donde los individuos interactúan repetidamente y compiten por recursos almacenados. Es una respuesta evolutiva a presión social, pero también implica algo más profundo. Para que el engaño sea funcional, el cuervo debe tener memoria de interacciones pasadas con individuos específicos. Si cierto competidor ha robado antes, la probabilidad de almacenamiento falso aumenta. Eso convierte la estrategia en personalizada. No todos los observadores representan el mismo nivel de amenaza. Y diferenciar amenazas implica reconocimiento individual. Reconocimiento que puede basarse en rostro, vocalización o patrón conductual. Este nivel de discriminación aumenta la complejidad del sistema social. El cuervo no actúa frente a otro cualquiera. Actúa frente a ese individuo específico con historial de robo. Eso exige integración entre memoria social, memoria espacial y evaluación de riesgo. Pero aquí el dilema estratégico se vuelve aún más interesante. El engaño consume recursos. Cada movimiento falso retrasa el almacenamiento real. Entonces el cuervo debe decidir cuándo vale la pena engañar. Si el observador está lejos, quizá no sea necesario. Si el recurso es pequeño, tal vez no compense. Eso implica cálculo implícito de valor. El engaño no es automático, es condicional. Y esta condicionalidad revela inteligencia estratégica de alto nivel. Además, el engaño tiene un efecto colateral importante. Aumenta la complejidad del entorno social. Si varios individuos comienzan a engañar, la confianza disminuye. Y cuando la confianza disminuye, cada observación pierde valor. Eso puede generar una carrera armamentista cognitiva. Mejorar la detección de engaño. Refinar tácticas de ocultación. Incrementar vigilancia. La dinámica deja de ser lineal. Se vuelve coevolutiva.
Cada mejora estratégica en un individuo genera presión sobre los demás, y esta presión favorece cerebros capaces de manejar múltiples variables simultáneamente. Pero aún hay una pregunta más profunda. El engaño táctico es individual. Un cuervo engaña a otro. Sin embargo, en algunas poblaciones, ciertas técnicas parecen compartirse. ¿Puede el conocimiento estratégico, incluyendo técnicas instrumentales, transmitirse socialmente? Si es así, la inteligencia deja de estar confinada al individuo y se convierte en patrimonio del grupo. Y cuando eso ocurre, estamos entrando en el terreno de la cultura. Hasta ahora hemos visto decisiones individuales. Un cuervo que selecciona, un cuervo que fabrica, un cuervo que engaña. Pero ahora el dilema cambia de escala. ¿Qué ocurre cuando una estrategia deja de ser solo individual y empieza a transmitirse dentro del grupo? Porque si cada cuervo tuviera que redescubrir desde cero cómo fabricar herramientas, cómo planificar secuencias o cómo proteger escondites, el costo cognitivo sería enorme. La innovación individual es poderosa, pero la transmisión social es exponencial. En ciertas poblaciones de cuervos, especialmente en especies conocidas por fabricar herramientas complejas, se han observado patrones relativamente estandarizados en la forma de las herramientas. No son ramas modificadas al azar. Tienen proporciones similares, curvaturas específicas, longitudes funcionalmente consistentes. Eso sugiere algo crucial. Las técnicas no surgen completamente de forma aislada en cada individuo. Se aprenden. Y aprender observando reduce drásticamente el costo de exploración. Aquí el dilema estratégico es claro. ¿Vale la pena invertir energía en descubrir por uno mismo? ¿O es más eficiente copiar a quien ya resolvió el problema? Desde el punto de vista evolutivo, la copia selectiva es ventajosa. Pero copiar también requiere habilidades cognitivas específicas. Primero, atención dirigida hacia el comportamiento relevante. Un cuervo joven debe distinguir entre conductas importantes y movimientos irrelevantes. No todo lo que hace un adulto merece imitación. Segundo, memoria. La secuencia observada debe almacenarse lo suficiente como para ser reproducida después. Tercero, capacidad de transformación. Porque la situación del aprendiz nunca es idéntica a la del modelo. El contexto cambia, el material disponible cambia. Entonces la técnica debe adaptarse. Eso significa que la transmisión no es réplica exacta, es reconstrucción funcional. Y esa reconstrucción implica comprensión parcial de la relación entre forma y efecto. Si la rama es más gruesa, tal vez deba ajustarse. Si el insecto está más profundo, tal vez necesite mayor longitud. La cultura, entonces, no es una copia mecánica. Es una red de estrategias que se mantienen porque funcionan. En poblaciones donde la fabricación de herramientas es común, los jóvenes que crecen observando adultos adquieren habilidades más rápidamente que individuos aislados. Eso demuestra que la experiencia social acelera el desarrollo cognitivo. Pero aquí aparece una tensión interesante. La transmisión social también puede propagar errores. Si una técnica subóptima se vuelve dominante en un grupo, puede limitar innovación. Entonces, el sistema necesita equilibrio entre imitación e innovación. Demasiada copia reduce flexibilidad. Demasiada innovación aumenta costos individuales. El cuervo parece navegar esa tensión. Observa, aprende, pero también ajusta. En algunos estudios, cuando se introduce un nuevo tipo de problema, los individuos exploran activamente antes de adoptar estrategias de otros. Eso sugiere que la copia no es automática. Es estratégica. Copiar tiene sentido cuando la fuente es confiable. Y aquí aparece otro nivel cognitivo, evaluar al modelo. No todos los individuos son igualmente exitosos. Un cuervo joven puede observar cuál adulto obtiene más alimento y dirigir su atención hacia él. Eso implica reconocimiento de competencia. Y reconocer competencia es reconocer diferencias de habilidad dentro del grupo. Eso transforma la estructura social. El conocimiento deja de estar distribuido uniformemente. Se concentra. Y cuando el conocimiento se concentra, la red social se vuelve relevante. ¿Con quién interactúo? ¿A quién observo?
¿Quién me observa? La cultura crea interdependencia, pero también intensifica competencia. Si todos aprenden la misma técnica para acceder a un recurso limitado, la presión aumenta. Entonces el grupo debe innovar nuevamente. Y así surge un ciclo. Innovación individual, transmisión social, estandarización, competencia, nueva innovación. Este ciclo es uno de los motores más poderosos de complejidad cognitiva, porque obliga a los individuos a adaptarse no solo al entorno físico, sino al entorno mental del grupo. Además, la cultura permite acumulación. Si una generación desarrolla una técnica ligeramente mejor y la transmite, la siguiente puede mejorarla aún más. Eso crea progreso incremental. No es progreso consciente, pero es acumulativo. Y la acumulación transforma el nicho ecológico. Un grupo con técnicas más eficientes puede explotar recursos inaccesibles para otros. Eso cambia dinámicas competitivas entre especies. Pero aquí surge una pregunta más profunda. Si la cultura permite expansión colectiva de capacidades, ¿cómo afecta eso a la cooperación? Porque hasta ahora hemos visto competencia por recursos, pero en ciertos contextos, coordinar acciones puede generar beneficios mayores que actuar solo. La inteligencia colectiva no es simplemente suma de inteligencias individuales, es interacción estratégica. Y cuando múltiples mentes flexibles interactúan en un mismo problema, el resultado puede ser impredecible. La herramienta ya no es solo un objeto, puede ser la coordinación misma. Y eso nos lleva al siguiente nivel del dilema. ¿Cuándo conviene cooperar y cuándo conviene competir? Hasta ahora, el cuervo ha competido, ha protegido, ha engañado, ha ocultado información. Pero hay escenarios donde competir no es la estrategia óptima. Imaginemos un recurso demasiado grande para ser manipulado por un solo individuo. Un alimento pesado. Un objeto que requiere coordinación para ser desplazado. Aquí surge el nuevo dilema estratégico. ¿Cuándo es más rentable cooperar que competir? La cooperación no es gratuita. Implica compartir beneficios. Implica exponerse a traición. Implica confiar, al menos temporalmente, en otro individuo. Y la confianza en el mundo animal nunca es absoluta. En experimentos donde dos cuervos deben tirar simultáneamente de extremos opuestos de una cuerda para acercar una plataforma con comida, el éxito depende de sincronización. Si uno tira antes de tiempo, la cuerda se desliza y el alimento queda fuera de alcance. Eso significa que el individuo debe inhibir la acción inmediata hasta que el otro esté listo. Inhibición nuevamente, pero ahora es social. No se trata de frenar impulso frente a una herramienta. Se trata de frenar impulso frente a una recompensa compartida. Aquí la coordinación exige algo fundamental: atención al comportamiento del otro. El cuervo necesita observar si su compañero está en posición adecuada. Si tira solo, fracasa. Si espera demasiado, puede perder oportunidad. El tiempo importa, y esa sincronización revela sensibilidad a la conducta ajena en tiempo real. Pero la cooperación también plantea un problema posterior. Una vez que el alimento está accesible, ¿cómo se divide? Si uno intenta monopolizar el recurso, el otro puede rehusarse a cooperar en el futuro. Entonces aparece una dimensión estratégica de largo plazo. La cooperación exitosa depende de repetición. Si los individuos interactúan repetidamente, la reputación importa. Un cuervo que traiciona constantemente puede quedarse sin aliados. Eso implica memoria social extendida. No solo recordar quién robó un escondite, sino recordar quién colaboró de forma justa. Este tipo de memoria permite estrategias condicionales: cooperar con quienes cooperan, evitar a quienes explotan. Y cuando la cooperación es estable, el grupo puede acceder a recursos imposibles para individuos aislados. Pero el equilibrio es frágil. En grupos con jerarquías claras, individuos dominantes pueden intentar apropiarse de la mayor parte del beneficio. Entonces la cooperación se convierte en negociación implícita. ¿Vale la pena colaborar con un dominante si recibo menos, pero al menos algo? ¿O es mejor intentar resolver problemas solo? La respuesta depende del contexto ecológico. Si los recursos individuales son escasos y los colectivos abundantes,
la cooperación se vuelve atractiva. Si los recursos individuales son suficientes, la competencia domina. Este cálculo no es consciente, pero está integrado en la estructura conductual. Además, la cooperación no siempre implica simetría. Puede ser complementaria. Un individuo puede distraer mientras otro manipula un objeto. Uno puede vigilar mientras otro accede al recurso. Eso introduce especialización momentánea. Y la especialización implica comprensión de roles. El cuervo debe reconocer qué está haciendo el otro para ajustar su propia conducta. Eso es coordinación estratégica. Pero aquí surge otra tensión. Cuanto más inteligente es el individuo, mayor es su capacidad para explotar la cooperación. Puede fingir colaborar. Puede abandonar en el momento crítico. Puede apropiarse del recurso final. Entonces el grupo necesita mecanismos de control. Evitar cooperar con individuos impredecibles. Castigar indirectamente excluyendo. Eso transforma la cooperación en sistema dinámico de reputación. Y la reputación es información acumulada. En este punto, la inteligencia del cuervo ya no está solo en manipular herramientas físicas. Está en navegar sistemas sociales complejos. Pero la cooperación también amplifica capacidades. Dos individuos coordinados pueden explorar territorios más amplios. Pueden defender recursos. Pueden aprender más rápidamente observándose mutuamente. Eso genera un beneficio colectivo. Y el beneficio colectivo puede retroalimentar la evolución de capacidades cognitivas. Sin embargo, hay un escenario donde la cooperación adquiere una dimensión completamente nueva, cuando el entorno no es solo natural, cuando aparece un agente externo impredecible, los humanos. Porque en ambientes urbanos, los cuervos no solo compiten entre ellos, compiten y cooperan indirectamente con un sistema creado por otra especie, y ahí, la inteligencia estratégica debe expandirse aún más. Hasta ahora, el cuervo ha enfrentado problemas naturales, troncos, grietas, competidores. Pero en muchas regiones del mundo, su entorno ya no es solo bosque, es ciudad. Y la ciudad no es un ecosistema diseñado para él. Es un sistema diseñado por otra especie. Aquí surge un nuevo dilema estratégico. ¿Cómo convertir un entorno artificial, impredecible y peligroso en una herramienta? El asfalto no produce alimento. Los semáforos no están hechos para aves. Los automóviles no son aliados. Y sin embargo, algunos cuervos han aprendido a usar exactamente esos elementos como parte de su estrategia. Uno de los ejemplos más conocidos ocurre con nueces duras. El problema físico es claro. El pico no puede romper la cáscara. La presión necesaria es alta. El esfuerzo individual es ineficiente. En un entorno natural, eso podría significar abandonar el recurso. Pero en la ciudad, aparece una variable nueva: vehículos. Algunos cuervos colocan nueces en la carretera y esperan. No esperan al azar, esperan el momento correcto. Cuando el semáforo está en rojo, los autos se detienen. Cuando cambia a verde, avanzan. El cuervo deja la nuez justo antes de que los autos pasen. Las ruedas hacen lo que su pico no puede hacer. La nuez se rompe. Luego, cuando el semáforo vuelve a rojo y el tráfico se detiene, el cuervo baja y recoge el contenido. Aquí no estamos viendo simple oportunismo. Estamos viendo integración de múltiples variables: movimiento humano, patrones de tráfico, tiempo de semáforo, riesgo personal. El dilema es complejo. Si baja demasiado pronto, puede morir atropellado. Si espera demasiado, otro individuo puede robar la nuez. Eso implica cálculo temporal. El cuervo necesita anticipar el cambio de señal. Y esa anticipación no está programada genéticamente. Es aprendizaje contextual. La ciudad es dinámica. Cada cruce tiene tiempos distintos. Cada flujo de autos es diferente. Entonces el comportamiento no es rígido, es adaptativo. Aquí la herramienta ya no es un objeto físico que el cuervo sostiene. La herramienta es un proceso externo, el sistema de tráfico. Eso representa un salto conceptual enorme. El cuervo no manipula directamente la fuerza que rompe la nuez. Utiliza un agente externo como extensión de su capacidad. Eso requiere entender relaciones causales indirectas. Auto pasa, presión, nuez rota. El cuervo no controla el auto.
pero aprende a predecir su comportamiento lo suficiente como para integrarlo en su estrategia. Eso es uso de herramienta indirecta. Y aquí aparece una cuestión fascinante. El entorno urbano cambia rápidamente. Nuevas rutas, nuevos patrones, más tráfico. Para sobrevivir, el cuervo necesita flexibilidad continua. Lo que funcionaba hace un mes puede no funcionar ahora. Eso exige aprendizaje constante, pero también exige filtrado. No todo movimiento humano es relevante. El cuervo necesita distinguir entre ruido y patrón. Eso implica detección de regularidades. Además, en ciudades donde esta técnica se observa con frecuencia, los individuos jóvenes parecen adquirirla más rápido si crecen en presencia de adultos que la practican. Eso sugiere transmisión social urbana. La ciudad se convierte en aula, pero la adaptación urbana también introduce riesgos cognitivos. La proximidad a humanos implica mayor exposición a amenazas nuevas, trampas, vehículos impredecibles, hostilidad directa. El cuervo necesita evaluar continuamente el nivel de riesgo, y aquí el dilema se vuelve aún más sofisticado. ¿Cómo equilibrar oportunidad y peligro? Una nuez rota en la carretera es alimento accesible, pero cada segundo en el asfalto es riesgo mortal. Entonces la decisión no es simplemente técnica, es probabilística. Si el tráfico es demasiado intenso, quizá no valga la pena. Si el cruce es tranquilo, el beneficio aumenta. Ese cálculo puede no ser consciente, pero está integrado en el patrón conductual. Y esta capacidad para integrar variables múltiples en entornos creados por otra especie revela algo profundo. La inteligencia del cuervo no está limitada al nicho en el que evolucionó originalmente. Puede expandirse hacia contextos completamente nuevos. Eso es flexibilidad cognitiva extrema. Pero aquí surge una pregunta crítica. ¿Si puede adaptarse tan eficazmente a sistemas humanos? ¿Existen límites para esa flexibilidad? Porque ningún cerebro es ilimitado. Y entender los límites es tan importante como admirar las capacidades. Y eso nos lleva al siguiente nivel del análisis. ¿Dónde falla la inteligencia del cuervo? Hasta ahora, el cuervo parece casi imparable. Selecciona herramientas, las fabrica, planifica secuencias, engaña, coopera, se adapta a ciudades. Pero aquí surge una pregunta esencial. ¿Es realmente tan flexible como parece? ¿O estamos observando solo sus mejores momentos? Porque toda inteligencia tiene límites, y entender esos límites es clave para comprender su verdadera naturaleza. El primer límite aparece en problemas donde la relación causal no es visible ni directa. Cuando el vínculo entre acción y resultado es claro, empujar con un palo, romper con un auto, el cuervo responde con eficacia. Pero cuando la relación es abstracta, arbitraria o cambia constantemente sin patrón físico coherente, el desempeño puede disminuir. Eso sugiere que su inteligencia está fuertemente anclada en comprensión funcional del mundo físico. Es excelente detectando regularidades mecánicas, pero no opera sobre reglas simbólicas puras como lo hace el lenguaje humano. Otro límite aparece en tareas que exigen inhibición prolongada sin señal ambiental clara. El cuervo puede esperar el momento correcto en un semáforo, pero si la recompensa depende de una demora completamente arbitraria, sin señales externas que estructuren el tiempo, la dificultad aumenta. Eso indica que su planificación está vinculada a señales contextuales. No es planificación abstracta infinita. Además, aunque puede usar múltiples herramientas en secuencia, el número de pasos que puede manejar simultáneamente no es ilimitado. La memoria de trabajo tiene capacidad finita. Cuando la estructura del problema se vuelve demasiado compleja, la tasa de error aumenta. Eso revela que su arquitectura cognitiva, aunque sofisticada, sigue siendo biológicamente limitada. Pero quizá el límite más interesante aparece en el ámbito social. Aunque los cuervos pueden ajustar su conducta cuando son observados y usar engaño táctico, no siempre generalizan esa estrategia a contextos completamente nuevos. La sensibilidad a la perspectiva ajena es funcional, pero no necesariamente conceptual. Actúan como si entendieran lo que el otro ve, pero no hay evidencia de que reflexionen explícitamente sobre estados mentales abstractos. Eso sugiere que su inteligencia social es pragmática, orientada a resultados, no reflexiva.
Otro límite emerge cuando se altera el entorno de forma radical e impredecible. En ciudades, el cuervo prospera porque puede detectar patrones en sistemas humanos relativamente estables. Pero cuando las reglas cambian demasiado rápido, construcciones, ruidos extremos, alteraciones abruptas, el aprendizaje requiere tiempo. La adaptación no es instantánea, es acumulativa, y esa acumulación implica errores intermedios. Además, la inteligencia tiene un costo energético. El cerebro es tejido metabólicamente caro. Mantener redes neuronales capaces de memoria extendida, planificación y flexibilidad implica alto consumo energético. Entonces surge un dilema evolutivo permanente. Más capacidad cognitiva aumenta éxito en ciertos contextos, pero también aumenta demanda energética. Si el entorno no exige constantemente esa complejidad, el costo puede superar el beneficio. Eso explica por qué no todas las especies desarrollaron este nivel de flexibilidad. La inteligencia del cuervo es respuesta a presiones específicas. No es optimización universal. Y aquí aparece otro límite más sutil. La inteligencia puede generar exceso de exploración. Un individuo altamente curioso puede invertir tiempo en manipular objetos que no producen recompensa inmediata. En entornos ricos, eso puede ser ventajoso. En entornos pobres, puede ser desperdicio. Entonces, la curiosidad debe estar modulada. Y esa modulación no siempre es perfecta. Algunos individuos exploran más que otros. Eso genera variabilidad. Y la variabilidad implica que no todos los cuervos son igualmente hábiles. La inteligencia no es homogénea dentro de la especie. Hay diferencias individuales. Experiencia previa, edad, posición social, contexto ecológico. Todo influye. Este reconocimiento es importante, porque evita una visión idealizada. El cuervo no es una máquina perfecta de resolución de problemas. Es un sistema biológico con fortalezas específicas y límites claros. Pero incluso con esos límites, algo sigue siendo extraordinario. Porque, a pesar de no poseer un neocórtex como los mamíferos, logra ejecutar comportamientos que parecen requerir estructuras cerebrales complejas. Eso nos lleva a una pregunta fundamental. Si no tiene la arquitectura cerebral típica asociada a alta cognición en primates, ¿cómo es posible que alcance este nivel de desempeño? Y la respuesta nos obliga a mirar dentro de su cerebro. Hemos visto comportamiento complejo, planificación, fabricación, engaño, memoria estratégica, adaptación urbana. Pero ahora surge una pregunta que desafía nuestras intuiciones. ¿Cómo puede un animal sin neocórtex hacer todo esto? Durante mucho tiempo, se asumió que la inteligencia avanzada dependía de una estructura cerebral específica, el neocórtex, ampliamente desarrollado en primates. Las aves no lo tienen. Y sin embargo, los cuervos resuelven problemas que rivalizan con los de algunos mamíferos. Aquí el dilema no es conductual, es anatómico. Si no tienen la misma arquitectura que los primates, ¿qué están usando? La respuesta está en cómo está organizado su cerebro, no en si se parece al nuestro. El cerebro del cuervo es más pequeño en volumen absoluto que el de muchos mamíferos grandes, pero la densidad neuronal en ciertas regiones es extraordinariamente alta. Eso significa más neuronas por unidad de volumen, más procesamiento en menos espacio. En lugar de un neocórtex en capas como el humano, las aves poseen estructuras equivalentes funcionales organizadas de manera diferente, especialmente en regiones asociadas con toma de decisiones, memoria y control ejecutivo. La clave no es la forma, es la conectividad. Las redes neuronales del cuervo permiten integrar información sensorial, memoria y planificación de manera rápida y flexible. Eso explica cómo puede mantener metas activas mientras manipula herramientas. Pero aquí aparece un punto crucial. La inteligencia no depende solo del número de neuronas, depende de cómo están conectadas. En estudios comparativos, ciertas regiones del cerebro de los córvidos muestran patrones de conectividad que facilitan procesamiento paralelo eficiente. Eso significa que pueden evaluar múltiples variables simultáneamente. Ubicación del recurso, presencia de competidores, características del objeto, riesgo ambiental. La integración ocurre rápidamente. Además, el desarrollo de estas capacidades no es estático. El cerebro aviar mantiene cierta plasticidad a lo largo de la vida.
Eso permite aprendizaje continuo. La experiencia modifica circuitos, y esa modificación es esencial en entornos urbanos cambiantes. Pero hay algo aún más interesante. La evolución no replicó el modelo de primate para crear inteligencia en aves. Encontró otra solución. Eso demuestra que la cognición compleja no depende de una única arquitectura biológica. Depende de principios organizativos. Alta densidad neuronal. Conectividad eficiente. Integración multisensorial. Capacidad de inhibición. Esos principios pueden implementarse de formas distintas. En términos evolutivos, esto es convergencia. Líneas evolutivas separadas desarrollando capacidades similares mediante estructuras diferentes. Eso sugiere que la presión ecológica puede moldear cerebros de manera análoga cuando los desafíos lo exigen. Y en el caso del cuervo, los desafíos fueron claros. Recursos ocultos, competencia intensa, ambientes variables. Cada uno favorece mayor flexibilidad cognitiva. Pero la arquitectura cerebral también impone límites. Aunque altamente eficiente, no está diseñada para lenguaje simbólico complejo como el humano. No hay evidencia de representación gramatical abstracta. La cognición del cuervo es poderosa, pero orientada a acción concreta. Es inteligencia práctica, orientada a resolver problemas reales. Y aquí surge una reflexión importante. Muchas veces medimos inteligencia comparando con humanos, pero el cuervo no necesita parecerse a nosotros para ser sofisticado. Su cerebro está optimizado para su mundo, y en ese mundo, la eficiencia importa más que el tamaño. Sin embargo, comprender la arquitectura cerebral solo responde parte de la pregunta, porque un cerebro complejo no evoluciona por azar. Es costoso, y si es costoso, debe haber habido presión suficiente para justificarlo. Entonces, la pregunta final, antes de cerrar el análisis, es inevitable. ¿Qué presiones ecológicas y sociales hicieron que esta mente estratégica fuera tan ventajosa? Porque sin presión no hay selección, y sin selección no hay cerebro así. Y ahí es donde debemos mirar hacia la historia evolutiva del cuervo. Un cerebro denso, altamente conectado y energéticamente costoso no aparece por casualidad. La evolución no premia el lujo, premia la eficiencia bajo presión. Entonces el dilema final antes de cerrar el círculo es claro. ¿Qué tipo de entorno selecciona una mente capaz de convertir todo en herramienta? La respuesta comienza en la imprevisibilidad. Los cuervos no dependen de un único recurso estable como hacen muchas especies especializadas. No son herbívoros estrictos, no son depredadores especializados en una sola presa. Son generalistas. Y ser generalista en un entorno cambiante es un desafío constante. Hoy hay insectos bajo corteza, mañana hay semillas duras, después hay restos dejados por otro depredador. En ciudades, basura humana. Cada recurso exige una estrategia distinta. En un ambiente así, la especialización rígida es riesgosa. La flexibilidad es ventaja, pero la flexibilidad tiene costo. Un cerebro grande requiere más energía requiere más alimento requiere mayor eficiencia. Es un ciclo. La presión ecológica probablemente favoreció individuos capaces de resolver problemas nuevos rápidamente, individuos que podían explotar recursos inaccesibles para otros. Si un cuervo podía extraer larvas profundas usando herramientas mientras otros no, tenía ventaja directa. Más alimento, mayor supervivencia, mayor reproducción. Con el tiempo, pequeñas variaciones en capacidad cognitiva pudieron acumularse. Pero la presión no fue solo física, fue social. Los cuervos viven en estructuras donde múltiples individuos interactúan repetidamente. Competencia por escondites, robo, cooperación ocasional, observación constante. En entornos sociales complejos, la inteligencia social también se vuelve adaptativa. Recordar quién roba, predecir quién coopera, ajustar conductas según jerarquía. Eso favorece memoria extendida y control conductual. Además, la combinación de presión ecológica y presión social crea un efecto multiplicador. Un individuo que sabe usar herramientas y además sabe proteger su información, tiene ventaja doble. Y cuando esa ventaja se transmite culturalmente, el grupo entero puede cambiar su posición en el ecosistema.
Aquí aparece otro factor importante: longevidad. Los cuervos viven relativamente mucho tiempo para su tamaño corporal. Eso significa más oportunidades de aprendizaje. Un individuo que vive más años puede acumular experiencia, y cuando la experiencia acumulada mejora desempeño, la selección favorece cerebros capaces de almacenar y procesar esa información. La longevidad y la inteligencia pueden reforzarse mutuamente, pero hay una tensión constante. Si el entorno se volviera completamente estable y predecible, la ventaja cognitiva disminuiría. La presión selectiva por alta flexibilidad bajaría. Eso sugiere que la historia evolutiva del cuervo estuvo marcada por variabilidad constante, cambios climáticos, competencia interespecífica, oportunidades nuevas. En este tipo de entorno, la mente que explora y reconfigura el mundo tiene ventaja, pero incluso así, la inteligencia no es ilimitada. Cada mejora debe compensar su costo metabólico. Cada aumento en capacidad neuronal debe traducirse en mayor éxito reproductivo. El cuervo no evolucionó para ser inteligente en abstracto. Evolucionó para resolver problemas específicos con eficiencia superior. Y esa eficiencia se manifiesta en su capacidad de reinterpretar el entorno. No ve solo objetos, ve funciones. No ve solo obstáculos, ve variables. Pero ahora, después de recorrer presión ecológica, presión social y arquitectura cerebral, llegamos a la última pregunta. Si la mente del cuervo surgió como respuesta adaptativa, ¿qué significa realmente que pueda convertir casi cualquier cosa en herramienta? Porque tal vez el verdadero cambio no está en el objeto externo, está en cómo el cuervo percibe el mundo, y eso redefine nuestra comprensión de inteligencia. Hemos recorrido herramientas físicas. Hemos visto planificación, engaño, cooperación, adaptación urbana, arquitectura cerebral y presión evolutiva. Ahora la pregunta final es más profunda. Cuando decimos que el cuervo convierte el entorno en una herramienta, ¿qué significa realmente? Porque un palo no es en sí mismo una herramienta. Una nuez en la carretera no es en sí misma una estrategia. Un semáforo no fue creado para aves. Lo que cambia no es el objeto. Lo que cambia es la interpretación. Aquí está el núcleo del fenómeno. El cuervo no percibe el mundo como una colección estática de cosas. Lo percibe como un sistema de relaciones manipulables. Un palo no es madera, es longitud disponible. Una piedra no es peso, es fuerza potencial. Un automóvil no es amenaza solamente, es presión mecánica utilizable. Eso implica una transformación cognitiva fundamental. La percepción deja de ser puramente descriptiva, se vuelve funcional. Y cuando la percepción es funcional, el entorno entero se convierte en un repertorio de posibilidades. Este es el verdadero salto. No es que el cuervo tenga muchas herramientas, es que redefine constantemente qué puede ser herramienta. Eso requiere flexibilidad mental. Requiere detectar relaciones causales donde otros ven solo objetos. Requiere imaginar un resultado antes de ejecutarlo. Pero hay algo aún más importante. Convertir el entorno en herramienta implica reducir la dependencia del propio cuerpo. Si el pico no es suficiente, se extiende. Si la fuerza no alcanza, se externaliza. Si el riesgo es alto, se manipula información. El cuerpo deja de ser el límite, y eso cambia la posición del individuo dentro del ecosistema. Un animal limitado por su anatomía depende estrictamente de su forma física. Un animal que puede extender su capacidad mediante objetos y sistemas externos amplía su nicho ecológico. Esa ampliación no requiere mutación corporal, requiere mutación cognitiva. El cuervo no evolucionó un pico capaz de romper todas las nueces. Evolucionó una mente capaz de usar el tráfico. Eso es radicalmente diferente, porque la evolución corporal es lenta. La adaptación cognitiva puede ser rápida. Se ajusta en una generación, se transmite culturalmente, se modifica con experiencia. Eso convierte al entorno en parte del sistema cognitivo. El cerebro ya no está solo dentro del cráneo, está distribuido entre objetos, memoria y relaciones sociales. La herramienta es extensión física, la cultura es extensión informativa, la cooperación es extensión social, y el entorno urbano es extensión tecnológica indirecta. Todo eso forma una red.
y el cuervo navega esa red con sorprendente eficiencia. Pero aquí hay una última implicación. Si la inteligencia consiste en detectar relaciones causales útiles, entonces no se trata solo de usar herramientas, se trata de ver posibilidades invisibles. Cuando otro animal ve un tubo con comida inaccesible, puede ver frustración. El cuervo ve una ecuación incompleta. Algo falta. Y lo que falta puede encontrarse o crearse. Esa actitud cognitiva es lo que realmente define su estrategia. No es fuerza, no es tamaño, no es agresividad, es reinterpretación. El mundo no cambia. La lectura del mundo cambia, y esa diferencia es la esencia de su ventaja. Pero también nos obliga a replantear nuestra propia definición de inteligencia. Durante mucho tiempo, asociamos inteligencia con lenguaje, con abstracción simbólica, con cultura humana. El cuervo demuestra otra vía. Inteligencia como capacidad de reorganizar el entorno en función de metas. Inteligencia como reducción de límites físicos mediante relaciones externas. Inteligencia como flexibilidad bajo riesgo. Tal vez la herramienta más poderosa del cuervo no es el palo, no es la piedra, no es el tráfico. Es la capacidad de imaginar que algo puede cumplir una función distinta a la que aparenta. Y cuando una mente puede hacer eso de forma consistente, el entorno entero deja de ser escenario, se convierte en arsenal. Y ahí está la verdadera conclusión. Para el cuervo, todo es herramienta. Pero la herramienta más sofisticada no está fuera, está dentro de su mente.